Buenos días y inauguramos este espacio que más que una formación yo creo que un espacio. En principio yo os puedo dar cierta parte teórica o transmitiros mi experiencia, pero la idea es crear un espacio donde se puedan resolver todas las dudas, donde podamos presentar casos. Yo os puedo mostrar algunos, pero quien tenga un caso lo puede mostrar. O sea, yo creo que vamos a poder hacer un grupo de formación continua y de intercambio bueno, pues de información entre nosotros. Hasta ahora nos las hemos apañado pues, con el chat de WhatsApp, con algún cursito, pero bueno, por fin tenemos un espacio para hacer esto un poco mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a compartir el PowerPoint. Hoy vamos a hablar un poco del modelo en que se basa el uso de las sales. En realidad es el modelo que yo utilizo, esté utilizando bioresonancia o esté haciendo un desbloqueo. Al final es el modelo, la manera de pensar y de ver. Y hablaremos un poquito del uso por vía oral y del uso intravenoso. Después ya iremos tocando también, tengo casos de subcutáneas, yo qué sé, de intraarticulares, vamos, que esto se puede inyectar de cualquiera de las maneras. Y también tocaremos, no sé si en el siguiente ya os diré, el tema del entero vital y de los biofilms y el tema intestinal, que al final es una pata importantísima de este modelo, ¿no? Sales biodinámicas, en realidad lo más importante que tenemos que integrar es que estamos trabajando con energía, no estamos trabajando con la química, estamos trabajando con la alquimia y estamos trabajando en todo momento con energía. Entonces, lo que yo he visto a lo largo de estos años es que la mayor parte de dudas surgían porque no se cambia de modelo, no se cambia de pensamiento. Pensamos en interacción porque estamos pensando en un modelo químico, ni siquiera en un modelo electroquímico, pero esto es más allá. Estamos trabajando con energía, ¿vale? Bueno, a la hora más o menos pararemos 5 minutitos porque así hacemos un corte en el vídeo y luego es más fácil para poderoslo enviar en dos vídeos de menos peso. Bien. Bueno, pues este es un poco uno de las premisas básicas, el concepto de carga corporal total, cómo estamos sometidos a un montón de cargas y cómo el barril se va llenando. En este caso, cuando nosotros utilizamos las sales de prana, lo que hacemos, aparte de otras cosas, es vaciar el barril, ¿vale? Esto lo vamos a ir viendo. Este modelo se aplica y es fundamento en medicina ambiental, pero también, y yo lo conozco mucho antes, desde la bioresonancia. Este es el modelo de barril que nos enseñaban en Regumez hace muchos años. Beacon, Regumez o la bioresonancia en Alemania tiene, pues no sé, yo creo que este año era el 55 congreso, o sea, 55 años de historia. No pensemos que esto es tan novedoso, sino que está ahí. Lo que tiene que cambiar es nuestra manera de pensar para entrar en modelos diferentes, ¿no? Pero este era el modelo de barril que nos enseñaban desde el minuto 1 en bioresonancia. Aquí es un modelo que se está actualizando porque ya se sabe que existen primero más cargas a medida que pasan los años y que después el desbordarse de este barril va a llevarnos hacia alergias, cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas y patología mental fundamentalmente, ¿no? Entonces un poco estas serían las consecuencias de que se desborde el barril. Antes de esto, incluso, que yo la bioresonancia, pues no sé si la integré hace 20 años o una cosa así, la primera persona que me habló de este modelo, de una manera además muy sintética y muy interesante, fue Francisco Ríos, cuando empezamos a aprender el balance polar electromagnético. Con él revisábamos todos los bloqueos, en bioresonancia lo llamamos cargas. En aquel modelo, en el balance polar, hablábamos de bloqueos y dentro de esos bloqueos se integraba parte del modelo que estábamos planteando con Susana para Sinergia, ¿no? Los bloqueos mecánicos, los bloqueos internos y los bloqueos externos. Ese es un modelo muy amplio que también después, cuando conocí la bioresonancia, era totalmente paralelo, ¿no? Es decir, cosas que interrumpen
que alteran la homeostasis, que interrumpen la posibilidad de recuperación y de curación del cuerpo, pueden ser tanto bloqueos mecánicos. Los bloqueos internos consistían en cicatriz y bloqueos en dentadura, y luego los bloqueos externos donde entrarían más estas cargas, ¿vale? Todos estos, dentro del concepto de carga, del concepto de tóxico, también se incluyen, por supuesto, las radiaciones, y esto es algo que para los que trabajamos con bioresonancia está absolutamente integrado. Es decir, no es discutible que una radiación pueda ser dañina, porque nosotros trabajamos con radiación también para curar. Es decir, que la información en forma de radiación puede ser curativa o puede ser destructiva. Y esto es tan básico en bioresonancia que yo creo que para cualquiera de los que trabajamos en este tema, pues no es discutible que evidentemente una radiación pueda hacer, o sea, haga daño o haga bien, o sea inocua, ¿no? Si no hay resonancia. Vale. Bueno, pues esto es un poco la base. La segunda parte que yo integro para ir creando un modelo para el uso terapéutico de las sales de prana, o sea, el trabajo con energía, el trabajo con el prana, el trabajo con la alquimia, lo que en realidad me ha llevado es a integrar todo eso otro que había estudiado con anterioridad y ponerlo todo ahí junto para generar un modelo que explique cómo funciona el uso terapéutico del prana. Entonces, la otra pieza fundamental que me encanta es la homotoxicología. Creo que es una disciplina que describe mejor que ninguna otra cómo se enferma, cómo enfermamos y cómo nos podemos curar desde el punto de vista físico-químico. No llega a incorporar la parte emocional. Eso sí lo hace muy bien la homeopatía, pero la homotoxicología trabaja más como desde un punto de vista alopático, pero más abierto y con sustancias que no generen tanto daño, tanto efecto secundario y que vayan en la línea de la curación, ¿vale? Entonces, 4 cositas de homotoxicología. Sus premisas son que la enfermedad es la expresión de los mecanismos de defensa activados para luchar contra las homotoxinas. Es a lo que nosotros llamamos enfermedad, a la manifestación de síntomas o de signos o de determinadas situaciones, patologías, es solo en la expresión, lo que podemos ver de la respuesta que tiene el cuerpo frente a la carga de diferentes homotoxinas. Dentro de homotoxinas también están consideradas las emociones, o sea, es un concepto muy amplio. Eso es o la respuesta de esos mecanismos o el resultado del intento de compensar la lesión tóxica. O sea, siempre toda la sintomatología es el resultado de intentar recuperar la homeostasis dadas las circunstancias. Es decir, una persona está sometida a un montón de estresantes, de agentes estresantes, de cargas, de tóxicos, y su cuerpo va a generar una serie de mecanismos para adaptarse a esa exposición. Es decir, si no puedo eliminarlos, que sería uno de los mecanismos primeros, pues voy a hacer, por ejemplo, guardarlos para que no me alteren sistemas principales y lo guardo en sistemas secundarios. En fin, siempre es el resultado del intento del cuerpo por mantener la homeostasis. O sea, ese es un planteamiento fundamental. Los síntomas, entonces, evidentemente no son la enfermedad, y si tratamos solo los síntomas, lo que estamos haciendo es una supresión. Cada vez que hacemos una supresión, lo que estamos haciendo es quitándole al cuerpo los mecanismos que tiene activados para hacer frente a la situación que está viviendo, y le estamos encaminando hacia la cronificación, hacia la profundización, hacia mecanismos pues cada vez más complejos. El tratamiento biológico, la medicina biorreguladora, que es la de la homotoxicología, tiene en cuenta las toxinas causales y estimula o ayuda o apoya al cuerpo para que pueda eliminarlas. De ninguna manera sería la supresión. Por ejemplo, el caso típico, si suprimimos la inflamación que tiene como objeto eliminar ciertos tóxicos, ¿qué vamos a hacer? Evitamos esa eliminación, las toxinas van a hacer un proceso tóxico mayor y sobre todo más profundo. Si yo
no permito que el cuerpo elimine ciertas sustancias por piel, pues me lo llevaré a tejidos más profundos, como ocurre con el asma, ¿no? Si una dermatitis la tratamos con una supresión, estamos generando probablemente, estamos abonando el terreno para que haga un problema de asma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Existen unas tablas que conocéis la mayoría de vosotros de cómo es ese proceso de profundización y cómo es el proceso de reversión hacia la salud. Cuando yo empecé a trabajar con las sales de prana, fue como constantemente confirmando cómo se cumplían estas leyes, cómo se daba una vicariación regresiva, como el cuerpo cuando metías el prana dejaba de tener ese síntoma último y recuperaba síntomas anteriores. Entonces, las reglas de la homeopatía y las reglas de la homotoxicología nos sirven de referencia para saber si, por ejemplo, ante un tratamiento alguien hace un cuadro sintomático, para saber si vamos bien o vamos mal. Normalmente la aparición de viejos síntomas es un buen indicio porque estamos yendo hacia atrás en el camino que nos llevó hacia la enfermedad, pues hacia atrás caminando hacia la salud. La aparición de síntomas nuevos ya hay que analizarlos con más detalle, a ver si pueden ser producto de la detoxificación o estamos yendo en un camino equivocado. Es importante. Y igual con las leyes de la homeopatía, que son fantásticas, pues bueno, de dentro a fuera, de arriba a abajo, o sea, ver cómo si los síntomas están cambiando hacia un sentido biótico, hacia un sentido de curación, o si estamos caminando hacia un sentido de enfermar más. Por eso, la supresión no es jamás una opción. Suprimir un síntoma es cronificarlo, es quitarle al cuerpo recursos de recuperación y llevarlo hacia una patología más profunda, más crónica o peor, ¿no? Y la supresión no solo se hace con fármacos alopáticos, lo podemos hacer también con cualquier técnica, por muy natural o maravillosa que sea. Os pongo un ejemplo. En menopausia, esto se hace mucho con acupuntura. La acupuntura es fantástica, la medicina china creo que es un recurso increíble, pero como siempre está desde donde se haga, ¿no? Entonces he visto varios casos de mujeres en plena menopausia con sofocos tremendos que con el tratamiento de acupuntura se les quitan los sofocos. En cuanto yo les pongo con biorresonancia, los sofocos vuelven. A mí eso, os hablo de un tratamiento de biorresonancia simplemente pues que sea equilibrador y tal. A mí eso lo que me está indicando es que lo que están haciendo es una supresión de los sofocos. Es muy efectivo, está muy bien, pero no es el camino. El sofoco es una respuesta fisiológica, podemos ayudar a atenuar, podemos tal, pero no buscar nunca la supresión del síntoma, excepto que la supresión, o sea, que el síntoma desaparezca porque hemos solucionado la causa o porque hemos solucionado el problema. Eso es estupendo. Pero suprimir un síntoma, cuidado, que ni con métodos naturales ni no naturales no es interesante. Eso nos va a traer consecuencias. Puede que incluso la persona esté bien un tiempo, pero esa supresión la vamos a pagar, ¿no? Vale. Bueno, esto es un poquito, sin más, las bases, ¿no? Dentro de la homotoxicología, un tema que se toca muchísimo y muy profundamente es el concepto de matriz extracelular, del sistema de regulación básica de Pitzinger. Esto es un tema fantástico y para desarrollarlo os lo aconsejo profundizar en esto. Si nos damos cuenta, en este modelo de pensamiento vamos a encontrar todo como en grandes sistemas, no en partes, no vamos a separar a la célula de su entorno, no vamos a hablar de lo que rodea a las células hepáticas, sino a la matriz extracelular como un órgano, como la totalidad en el cuerpo, ¿no? O los grandes sistemas, grandes conceptos generales, conceptos que cuanto más universales sean, mejor. Entonces, esto que rodea a las células, este es el entorno mecánico y químico, así lo definen en los libros de homotoxicología, pero tenemos que tener en cuenta que es electroquímico y así integramos también un poco el concepto de electricidad que tan apartado tiene la medicina, ¿no? De la fisiología. Se estudia muy poquito y es muy interesante. Y cuando estamos trabajando con energía tenemos que tener en cuenta que es todo electroquímico, no existe químico. Este sistema de regulación tiene un pH
muy concreto y tiene que ser adecuado para que funcionen bien las células. Entonces, muchas veces no tenemos problema en las células, tenemos problema en el entorno de las células. Esto es bastante común. Cuando empezamos a usar las sales y a poder medir qué ocurría con ellas, nos dimos cuenta que lo primero que ocurría era en todos los cuerpos, o sea, mirando cientos, una limpieza inmediata de la matriz extracelular. O sea, lo primero que ocurre cuando metemos energía al cuerpo es que se empieza a drenar y a limpiar la matriz extracelular. Por eso meto esta parte para que tengamos claro pues, ciertos conceptos sobre los que vamos a trabajar. ¿Vale? Vale, en este espacio extracelular es donde tenemos oligoelementos, electrolitos, el agua, el oxígeno, los radicales libres, antígenos, de todo, que tiene que coger la célula a través de su membrana, es decir, eso es fundamental para la nutrición celular. Es donde se produce el intercambio, tanto tenga que tomar nutrientes como tenga que eliminarlos. Lo que observamos es que en la medida en que se limpiaba la matriz extracelular, había casi inmediatamente una remineralización. Entonces, como suelo decir, no estamos desnutridos, estamos sucios. En la medida en que se drenaba y que se limpiaba la matriz extracelular, mejoraba la disponibilidad de nutrientes y entonces ya no había déficits o no hay tantos déficits como parece. Lo que tenemos es una matriz empantanada y sucia que limita mucho la biodisponibilidad. Tenemos por aquí un micro dando guerra. A ver, la desactivo, ¿eh? Ya está. Vale. Entonces, cuando lo tomamos por vía oral, inmediatamente ocurre una limpieza de matriz extracelular. Luego, cuando hay apoptosis, la muerte celular, todos esos elementos también quedan en la matriz extracelular, tienen que ser metabolizados y eliminados por vía linfática o por vía vascular. En líneas generales, lo que yo veo es que en medicina, por ejemplo, hay una infección, se mata al bicho, pero nadie limpia los cadáveres, ¿no? O sea, y esto ocurre mucho, o sea, suele estar muy sucio todo el entorno celular. No os matéis con suplementar, no os matéis con tratar de dar revitalización celular si hay una matriz extracelular sucia, es que es el paso 1. Y tenemos que ir a procesos así muy de base, porque luego se evitan muchos tratamientos. Yo puedo ver una persona con un nivel de desnutrición muy alto, con unos déficits minerales enormes, pero si veo que tengo que hacer una limpieza, lo lógico no es, en mi opinión, aportar ahí los nutrientes, excepto que sean imprescindibles para el inicio, que a veces hay tanto déficit que tenemos que apoyar. Pero en la mayor parte de los casos, en mi experiencia, y esto fue testado en muchos cientos de personas, es que en cuanto empezaban a tomar las sales de prana, se drenaba la matriz extracelular, mejoraba la biodisponibilidad, mejoraba la mineralización y el siguiente paso era que empezaba la activación enzimática. Esto solo aportando energía sin tener que dar ningún otro suplemento. Es el mismo concepto y la misma manera que trabajo con el tema intestinal, ¿no? Una persona puede tener muchísimas necesidades nutricionales, pero si tiene una mala asimilación intestinal, pues lo que tengo que hacer es arreglar el intestino y después ya veré. Y en la mayor parte de los casos, después de lo que en un inicio hubieras tenido que suplementar, te quedas con muy poquito o con nada, porque es que el cuerpo es maravilloso y en cuanto recupera su equilibrio va todo en cadena. No, es como en intestino, ¿no? Muchas veces hay un desorden, un desaguisado entre todos los microorganismos, pero a veces quitas el elemento más disruptor o ayudas o apoyas al cuerpo. Imaginaros con una candidiasis sistémica, lo que hacemos es inhibir la formación de micelios de cándida, apoyar con un poco de lactobacilos y a veces solo con eso después ya se reorganiza, se recupera la homeostasis y son las propias bacterias intestinales las que ponen a raya a otros patógenos que estén en crecimiento. Entonces, mi recomendación siempre es que tras cada intervención observar y volver a mirar con nuevos ojos, porque a lo mejor las necesidades han cambiado radicalmente en cuanto hemos hecho un arreglo de algo. No dar por sentado nada, porque es muy sorprendente.
Esto me llamó también mucho la atención y lo vi muy paralelo. Lo que producen las sales es muy similar a los ayunos prolongados, muy, muy similar. Yo en una época me vinieron varias personas que habían hecho ayunos de 40, 50 días, que tú dices, vaya barbarie, me voy a encontrar con una desnutrición. Bueno, pues me los encontré mejor que nunca, mejor que nunca. Por eso insisto en que la mayor parte de veces no es dar y dar, sino quitar, quitar. Hay que vaciar la basura para después ver si se necesita o no se necesita aportar nutrientes. Vale. Esto es una imagen que me gusta muchísimo para dar dimensión a la matriz extracelular. Hay un, ahí no me acuerdo, hay una, a nivel de biofísica cuántica, hay una estructura tridimensional de toda esta matriz extracelular y un sistema de comunicación mediante fotones a través de toda esta red. O sea, lo que vemos en el plano físico tiene su plano energético y planos más sutiles, que es muy bonito. Y es una red de comunicación. Lo que me está pasando en el dedo gordo del pie lo sabe mi célula más lejana del cerebro, ¿vale? O sea, tenemos que integrar conceptos que están muy bien fundamentados en la cuántica, de conceptos como la simultaneidad, que cada cosa que acontece en una parte acontece simultáneamente en todas las partes, que todo lo que hagamos tiene una repercusión en la totalidad del organismo. El concepto médico de parcializar, de partir y de ver por partes no es que esté obsoleto, es que eso ya, no sé, es ya muy, o sea, está totalmente, tiene que estar en desuso o tenemos que caminar hacia ahí, ¿no? Si no, la vida no sería posible. Bajo las premisas de lo que nos enseñan de manera lineal, de verdad que creo que no sería posible. Vale, ¿y qué es el prana? Cuando hablamos del prana, que estamos hablando de energía, pero es una modalidad de energía concreta. El prana es la energía en forma de fotones procedente de la radiación solar, ¿vale? Los seres vivos sabéis que dependemos de esta radiación solar para la vida. Todo lo que vive en el planeta Tierra necesita el prana, necesita la radiación solar. Los seres vivos lo absorbemos por distintos procesos, desde la respiración, o sea, los fundamentales ya sabemos, la alimentación y la respiración, pero daros cuenta que para obtener energía desde la alimentación tengo que hacer mucho trabajo, para obtener desde la respiración también tengo que hacer un trabajo, mientras que si aporto prana puro, se lo estoy dando ya disponible. O sea, ese es el regalo, tener en un bote una cantidad grande de energía biodisponible que en cuanto la metemos en el sistema, la va a utilizar para lo que le sea prioritario. Ante todo, también aprendemos cuando trabajamos con el prana a respetar al sistema, a escucharlo y a aprender de él. Por ejemplo, si yo hago un test en una persona con bioresonancia o con la manera que cada uno tenga, aporto prana y vuelvo a hacer un test, me va a indicar cuál era la prioridad para el cuerpo. Es decir, si a mí el equipo de bioresonancia ESBIA me marca que está actuando en corazón, es que el corazón necesitaba energía para hacer algún proceso, ¿vale? O sea, se aprende muchísimo de la observación de la naturaleza. Se aprende muchísimo de la no presunción de nada, sino de darlo y esperar y mirar. Y después, cuando ya observas eso en muchas personas, pues vas sacando conclusiones de cómo funciona la naturaleza de verdad, no lo que me cuenten, sino por observación. ¿Qué hace un ser vivo cuando yo le doy energía? Bueno, pues es lo que va a hacer lo que sea prioritario para la vida, lo que sea prioritario para su situación en ese momento, ¿no? Vale, luego esta energía se distribuye por el cuerpo por los chakras y ahí meteríamos también meridianos, nadis y todo este tema, ¿vale? Esta energía vital, lo que hace la alquimia es fijarla en unas sales. O sea, cuando veis en una caja de Solar Vital que son sales de potasio, es simplemente que son las sales que son capaces de coger ese prana y sujetarlo. No es el principio activo, no tiene ningún efecto terapéutico, es simplemente la manera que tenemos de coger mucha energía, meterla en una sal y guardarla en un bote, ¿vale? O sea, eso cuando está ahí en el bote está ahí quietito y en cuanto lo metemos en un ser vivo, da igual en cuál, me da lo mismo una planta, un animal o una persona, se libera y se dispone. Es un tipo de energía biodisponible.
no es energía térmica, no es energía mecánica, es energía biodisponible, es energía disponible para la vida. Entonces la vida del ser que toma esas sales hará lo que tenga que hacer según sus prioridades y su situación, ¿vale? El prana como energía biótica es energía con sentido biótico, es energía que lleva implícito la conservación de la vida. Es sobre la que se establecen los protocolos de especialización celular. Siempre el prana dota de energía y pugna por proveer el sentido biótico necesario para producir la vida correctamente organizada. O sea, lleva implícita la vida, el orden de vida y todo lo que se requiera para sostener la vida, ¿vale? Entonces, de verdad, creo que es, no sé, un regalo del cielo tener la posibilidad de aportar energía biodisponible a las personas. Yo lo he testado desde el año 91 junto con un grupo, con mi hermana, hemos hecho miles de pruebas. ¿Qué ocurría en el cuerpo cuando le dábamos energía? Y es un regalo del cielo. Es tener ahí un cheque en blanco. Es como imaginaros, tenéis problemas económicos y alguien os da un cheque en blanco y os dice, úsalo para, o os da un cheque que pone 1000 euros, dice, úsalo para lo que necesites. Evidentemente, bajo la inteligencia de la vida, se va a usar para lo que sea prioritario. Si no tengo calefacción hoy, no me voy a comprar una tele aunque se estropee, me gastaré los 1000 euros en la calefacción. Pero esta prioridad no es la misma que si fuera en julio, porque a lo mejor ahí me compraría un ventilador, ¿no? Entonces, es concepto de presente y de prioridad y de la inteligencia de la vida. Esa es la que marca. La naturaleza es más lista que nosotros, así que nosotros tenemos que ser observadores y solo ir en el cuerpo dando lo que necesite. Es decir, si yo doy prana y veo que hay una zona en la que no fluye y se atasca porque hay bloqueos vertebrales, pues yo voy, desbloqueo y dejo que el cuerpo siga trabajando. ¿Vale? Sí, dímelas ¿Cómo porque debería ser no... la pauta de nutrición mientras se utilizan las sales de prana? Vale, sí, lo vamos mirando. eh, lo dejo para luego, ¿vale? A ver Vale, si es algún apunte necesario y no sé si alguien más había dicho la de algo. Susana la tienes tú, no es que la otra venía por privado, ¿vale? Vale, vale, Tú vale. tienes la de Susana ahí también. Vale, pues, pero no es pregunta, ¿no? Voy a verlo. Pero así, la Sí, es vida tiene pregunta. su inteligencia y esa energía biodisponible se usará en beneficio de eso, pero podemos intervenir en su uso mediante la intención, ¿vale? Para ser más efectivos y tal, ¿vale? Es cierto que la intención dirige la energía, o sea que a ver, sí es cierto que cuando nosotros metemos energía en el cuerpo, ella va donde sea prioritario, pero podemos tener circunstancias en las que tengamos que dirigir esa energía porque, por ejemplo, en un cuerpo le damos energía y va a corazón porque hay una prioridad que el cuerpo considera pues la primera, ¿no? Lógicamente. Pero imaginaros que esa persona también viene con una ciática. Entonces, como la ciática es muy incapacitante, muy dolorosa, yo puedo trabajar para dirigir el prana a ese dolor concreto. De esa manera tengo grandes beneficios porque puedo evitar un montón de fármacos, la persona no se va a hundir en la miseria con ese dolor, en fin, tiene tantas la necesidad del momento y luego tenemos que contextualizar, es decir, la persona es un ser vivo en el que la vida va a llevar la prioridad hacia un punto, pero luego tenemos que contextualizar, la persona igual no puede dejar de trabajar, no puede no sé qué, y sí que podemos intervenir con nuestra intención, con nuestro intelecto, con lo que sepamos. Ahí es donde surgió la posibilidad de utilizar las sales no solo por vía oral, que no las puedo dirigir tan fácilmente porque el poder de la vida es muy grande, pero sí que puedo, por ejemplo, inyectarlo localmente para que tenga un efecto de antiinflamatorio en esa zona local. O puedo tomarlo junto con otras cosas que de alguna manera dirijan un poquito la energía a ese punto. Yo lo he utilizado muchísimo con homotoxicología porque ya os digo que me gusta un montón. Entonces, bueno, pues si quiero que tenga un efecto más antiinflamatorio, puedo mezclarlo con Traumel o con lo que sea, ¿no?
sí que puedo intervenir, pero, me tiene que marcar la necesidad, pues toda la situación, el contexto y la situación de la persona, por supuesto. Porque si no, las sales, la energía se va a disponer donde la naturaleza mande por prioridad de vida, no por prioridad de mi trabajo o de mis circunstancias. De ahí surgió inyectarlo intravenoso, de ahí surgió nebulizarlo, para poder hacer con la energía, aparte de lo que el sistema quiera, lo que nos dé la gana, ¿no? O sea, porque sí, por supuesto. Si no, todo sería pues un poco como el Reiki, que es el aporte de energía y ahí que vaya donde tenga que ir, ¿no? Pero lo podemos dirigir y luego sobre todo, ya os digo, importante estar atentos al punto donde yo tengo que intervenir para que el prana siga haciendo su trabajo. Es como casi yo me coloco a disposición de la naturaleza y de la energía y voy ayudando donde sea necesario. Pero sí, luego la complejidad de las cosas es lo que es. Vale, entonces, una de las propiedades fundamentales ya hemos dicho que es la detoxificación. Ese es el efecto inmediato. O sea, las toxinas se empiezan primero a liberar las que estén en la parte más fácil y después empieza el tejido a limpiar más profundamente. Especialmente cuando van por vía oral es a nivel extracelular. A largo plazo, si yo tomo las sales mucho tiempo, y se ha hecho ya la limpieza extracelular, el cuerpo empieza a limpiar incluso a nivel intracelular, porque la energía no tiene barreras. O sea, yo puedo ponerlo intravenoso o ponerlo nebulizado para que llegue al cerebro, pero no porque exista una barrera, sino porque necesito ir rápido allí por la patología o por las circunstancias que tengamos. Pero las sales al final acabarían llegando. Lo que pasa es que a veces nos corre prisa, ¿no? O la situación es tan grave o la situación es tan que podemos potenciarlas o podemos buscar otros caminos. Mar, Sí, dime, sí. no, si quieres te paso un par de preguntas. Sí, dime. ¿En qué proporción se prepara el inyectable de Solar Vital Isotonic con ampollas de hemotoxicología? Depende. Por ejemplo, si quiero ponerlo en un dolor lumbar o en una inflamación, normalmente lo pongo al 50%. Pongo mitad y mitad. Pongo la ampolla del Traumel y otro tanto del Solar Vital Isotonic. Vale, te paso otra. Sí. Eso es diferente de eso de lo que estabas hablando, de cuando ves que en el intestino no mejora y en otros órganos por hacer drenaje. Bueno, sería otro tipo de bloqueo, ¿no? De ser un poco lo que estabas comentando antes. Ay, no me sitúo en qué me quieren preguntar. No lo sé. Cuando Sí limpia por que, dentro de la célula también limpia virus. vamos a ver. Ahí lo que estaríamos dando con la energía es que eso ya entra en otros derroteros. Lo estoy aportando energía. Lo más probable con la energía, más que limpiar virus, es que vaya a fomentar una mejor respuesta de mi sistema frente a los virus, porque yo tengo recursos naturales frente a virus. El tema es que los haya perdido por determinadas circunstancias. A veces el problema son los metales pesados que le encantan a los virus y entonces en cuanto limpias metales pesados, la replicación viral disminuye. Es que claro, hay que ver el por qué, qué virus, dónde, desde cuándo, si es agudo, si es crónico. Por supuesto que donde sí va a tener un efecto inmediato el aporte de energía es en tu sistema inmunológico, ¿no? y en mejorar tu respuesta inmune frente a cualquier cosa, frente a la suciedad, frente a cualquier cosa. Vale, Vale, pues sí. la otra te la dejo un poco... Sí. A ver, no, espera. ¿Cuándo ves que no mejoran en casi todos los órganos? A ver, es que debe ser un poco relacionada con lo que estaba diciendo. Es que eso va a ir por prioridades y por capas. O sea, la energía no va a entrar y va a limpiarlo todo. Va a ir, pues bueno, pues como si metes en tu casa a 2 personas de la limpieza, irán limpiando por partes y quizá por prioridades, ¿no? Sería lo más inteligente y después irán profundizando, pero no se hace una limpieza simultánea de todas las partes, se hace lo que se puede con el cheque que te han dado, ¿no? O sea, se usará y se gastará y necesitarás más o no. En fin,
También una cosa, antes de que se me olvide, cuando se lleva mucho tiempo tomando prana, uno acaba siendo imán de prana y durante tiempo quizá ya no lo necesite el cuerpo porque es capaz de absorberlo por sí mismo, porque fotones hay por todas partes y la energía solar la tenemos. Entonces llega un momento en que el propio cuerpo es imán, literal, imán de prana, ¿vale? Bueno, esta detoxificación impulsada por el prana se hace pues por dos mecanismos. El más sencillo y el que todos conocemos es llevar la suciedad a las vías de eliminación. O sea, si yo tengo el encharcamiento no sé, en un tejido, pues lo voy a llevar para que sea eliminado o bien por orina o por heces o por el sudor o por lo que sea, ¿no? Esa sería la más básica, que no tiene ningún misterio. Y otro de los mecanismos fascinantes que tiene el aporte de energía para limpiar sería la transmutación a bajas energías. Este es un tema más complejo y absolutamente del campo de la alquimia. Ya veremos si en alguna de las clases podemos profundizar en eso. Sería, si yo tengo una sustancia insoluble grande que no puedo eliminar, con esa energía lo que voy a hacer es transformarla en algo que sea o bien más soluble o más pequeño o de fácil eliminación. Eso sería la transmutación a bajas energías. Es la transmutación beta y beta inversa, ¿vale? Eso ya es un poco más complejo del campo de la física, pero muy interesante. Las sales equilibran la remineralización fisiológica, o sea, recuperamos la remineralización, con lo cual tenemos algo que sí que no creo que exista con otro elemento en lo que conocemos o lo que tenemos a disposición, y es la posibilidad de limpiar de metales pesados y simultáneamente remineralizar. No sería quizá la palabra quelación correcta, ¿no? Porque la quelación es un proceso químico de unión química de una sustancia al metal pesado para sacarlo. Aquí lo que hacemos es lo más correcto sería decir limpieza de metales pesados por transmutación a bajas energías. Esto es lo que ocurre exactamente con el prana. Igual ocurre con el CDS, no es una quelación, es una oxidación de los metales pesados. O sea, el efecto fisiológico es el mismo o mejor que una quelación. Lo llamamos quelación porque todo el mundo conoce quelación como el mecanismo por el que eliminamos metales pesados, pero técnicamente no estaría correcto quizá decir quelación, porque no estoy uniendo una sustancia química al metal para sacarlo. Estoy haciendo que se transforme los elementos de unos a otros para poder ser eliminados. Es una cosa muy interesante. Ya os enseñaré mineralogramas de orina que fueron alucinantes la primera vez que los vimos, porque veías que una persona pasaba de eliminar arsénico, cogíamos la orina del día previo, inyección intravenosa, cogemos otra vez orina y de repente no eliminaba arsénico y empezaba a eliminar mercurio. ¿Por qué? Porque puede estar dándose un proceso de transmutación, y segundo, porque con más energía le hemos dado otro cheque, el cuerpo ha dicho, ostras, tengo energía suficiente para sacar algo con lo que no podía, que es el mercurio. ¿Vale? O sea, todo es cambiar de concepto y pensar desde el punto de vista energético, o sea, de energía, desde el punto de vista de la física y no de la química, ¿vale? Pero lo que sí hemos podido constatar es la remineralización sin aporte mineral. Yo tengo varios casos de densitometrías con ganancia de masa ósea solo con la eliminación del plomo sin aportar minerales. Además, cuando hago pruebas, la verdad es que suelo hacerlo dentro de mis medios, que sea lo más limpio posible, no meto ninguna otra variable, no hacemos cambios de dieta, solo hacemos eso. Vemos la densitometría de un año a otro y vemos que hay ganancia de masa ósea solo con la limpieza de metales pesados, solo con meter energía. Evidentemente sacamos el plomo, que es el que compite con el calcio, y el calcio que estaba ahí va a poder ser utilizado. Y también hay variables que no podemos medir, eso es una cosa muy compleja, pero puede que el cuerpo esté transmutando, pues no sé, magnesio a calcio perfectamente. Calcio a magnesio es muy habitual. O sea, es muy común la transmutación entre elementos. Os decía que nos falta incorporar
la parte eléctrica, la química, porque todo es electroquímico, no es químico, pero si ya incorporamos la parte alquímica, entonces esto es la bomba y cambia totalmente el modelo, imaginaros, ¿no? Pero solo contemplar con esta posibilidad ya nos abre la mente a tener en cuenta que las cosas no pasan en línea, que porque yo meta calcio no voy a disponer de calcio, que porque las cosas luego son, pues eso, de una inteligencia y de una eficiencia en los sistemas que están muy lejos de nuestra capacidad, ¿no? de compresión, va mucho más allá. Solo hay que estar dispuesto a ver cualquier cosa, no solo lo que yo voy a querer ver, ¿no? Bueno, en Mar, general, sí, dime. te paso unas preguntas que va con esto. ¿Qué señales advierten en el cuerpo? No, ¿qué señales advierten que el cuerpo es imán de prana? Bueno, es que claro, siempre cuando os cuento esto es porque lo he medido, o bien con el Kirlian, con BioWell, con el ESBIA y con los signos y síntomas de la persona, porque os puede venir una persona que ya arrastra una fatiga de fondo, que las toma un tiempo, esto le revitaliza y después cuando las quitas sigue con vitalidad absoluta, ¿no? Cuando metemos un prana que ya no hace falta, lo más probable que nos pase es una diarrea o algún cuadro así como de eliminación rápida, ¿no? Ese ya sería un indicativo de decir, bueno, ya no me hace falta. En personas que no canalizan bien el prana les pone nervioso, entonces tendríamos que dar menos dosis. O sea, también tenéis que saber observar si ese cuerpo está bien para disponer del prana adecuadamente. Pero Vale. lo medimos, siempre es medido, ¿eh? No es una sospecha, es que lo vas midiendo, vas viendo. Después de, por ejemplo, las primeras pruebas que hacíamos con electroacupuntura, lo que hacíamos era medir antes, tomar el prana y después. Después de tomar el prana, como tiene tanto sentido biótico de equilibrio, todos los meridianos estaban en 50. Los que hacéis electroacupuntura sabéis que es el punto, bueno, el perfecto, ¿no? En torno a 50, 48. Perfecto, se colocaba todo perfecto. ¿Cuál era el siguiente paso? Sin dar más prana, ver cuántos días se sostenía aquella información. Entonces, dependiendo de los sistemas de cada uno, eso es totalmente individual, pues había quien tomando un día de prana, al quinto día todavía mantenía esos niveles equilibrados de todos los meridianos y quien en horas lo perdía. Eso también, ahí entran ya conceptos como la inercia. Nosotros tenemos no solo un problema, sino la tendencia a ir hacia esa situación. El nivel de inercia nos va a marcar la frecuencia de uso de las cosas, el tiempo que vamos a tener que mantener algo, porque hay sistemas que les empujas un poquito y por sí mismos ya mantienen el equilibrio, pero hay sistemas que tienden a perder el equilibrio o que les cuesta mucho el cambio. Esto para los que trabajamos con astrología es muy evidente dependiendo de las disposiciones, ¿no? Porque al final la carta natal es un mapa de cómo dispongo yo del prana, si lo quiero analizar, ¿no? Pero bueno, por observación o cada uno con los métodos que lo pueda medir, yo de todo lo que os cuento es medido con todo lo que he tenido en mi mano para poder comprobarlo y mostrarlo después, ¿no? ¿Tienes más ahí o sigo? Vale, sí. ¿Se pueden tomar 2 ampollas diarias? Sí, he tenido personas que han tomado 12, pero no lo hagáis. Pero sí, claro, al final haces un protocolo por hacer un estándar, pero como siempre digo, los protocolos están para saltárselos y hay personas en que tenemos que ir poquito a poco y hay personas que toleran una cantidad enorme. Tuve un caso de un cuadro de una persona muy ansiedad, que le calmaba, pero le duraba la calma 2 horas. Entonces, por su cuenta, se las tomaba cada 2 horas y yo decía, madre mía, al principio, ¿no? Que digo, qué burrada, a ver si no le pasa algo. Y no, cada vez venía mejor, mejor, mejor y ahora ya casi no lo necesita. Ella es muy sensible, lo notaba, le aquietaba la mente, pero le duraba pues un tiempo. Entonces, ahí está también, para los que conozcan la homeopatía, es una información muy valiosa escuchar al cuerpo, ¿no? Escuchar a cada uno, escuchar la respuesta. Eso te lo está diciendo todo. Siempre tenemos que escuchar, no presuponer, tómate esto que te va a pasar esto otro, sino tómate esto, que creo que va a ir por ahí, pero en función de tu respuesta, de tus síntomas y de lo que nos muestre tu cuerpo, vamos a saber si vamos por buen camino o no, ¿no?
a ver si tengo que hacer por otro lado, ayudar por otro sitio, en fin. Una cosa importante, en casos de sensibilidad química múltiple, que tengo alguno, la verdad que espectacular con las sales, ellos tienen mucho problema con la vía oral. Entonces, es gente que tolera la intravenosa de maravilla, les cae como caída del cielo, no hacen reacciones, o sea, uno le tiene más miedo como a la inyección, pero para nada. En cambio, con la vía oral vamos más con cuidadito. Entonces, yo he tenido casos que empezaron por gotitas hasta que ya consiguieron tomar el vial completo sin ningún problema y así empezando por gotas no hacen reacciones, porque en el fondo, al no ser químico, también es un recurso fantástico, porque a estas personas no les puedes dar muchas veces ni vitaminas, o sea, por eso se usa tanto en sensibilidad química, en síndromes de sensibilidad central, la vía intravenosa, porque es una vía fantástica que al no pasar por mucosas, que al no pasar por vía digestiva, la aprovechan bien y ahí no hay ningún problema en su cuerpo. Entonces, en esos casos sí que os recomiendo a gotitas, ir subiendo poco a poco y según tolerancia, luego ya yo todos los casos que he visto han tolerado bien el vial completo sin ninguna pega. Vale. A ver, te sigo que hay varias, ¿vale? Sí. A ver, ¿por cuánto tiempo recomiendas el tomar Solar Vital para que se convierta en un IMAL a posteriori? ¿Se puede tomar Solar Vital más quinto, más aporte de minerales como fósforo, hierro, cobalto y litio por proceso de remineralización o sería demasiado para el organismo? No, a ver, en principio depende de tus sistemas cuándo se pueda convertir en imán, ¿no? Pero son meses o un año y pico, yo qué sé, ¿no? Es que eso es muy relativo. Pero bueno, en unos meses mucha gente ya empieza a no necesitarlo. Como elemento remineralizante me gusta mucho el Quinton, especialmente el Quinton isotónico, porque es algo muy de homeostasis, muy de equilibrio. Meter minerales sueltos realmente hay que saber mucho para saber jugar con las dosis y no desequilibrar. Porque si tú metes lo que os decía antes, si metéis calcio, bajáis el magnesio. Entonces, o se maneja muy bien eso, o se testa de alguna manera las dosis, o es francamente difícil aportar minerales de manera individual. Yo por eso en general prefiero las sinergias que vienen de los diferentes laboratorios, ¿no? Que ellos saben muy bien cómo balancear los productos, porque son palabras mayores, ¿eh? Cada vez que metemos un elemento podemos descompensar su balanza, ¿no? con el opuesto. Entonces, yo me quedo con cosas generales, me gusta también el coral en polvo como aporte mineral y luego, por supuesto, pues si testáis o si tenéis conocimiento suficiente de ortomolecular, pues evidentemente vais a estar más que capacitados para suplementar, ¿no? Pero en principio con las sales de prana podéis dar Quinton perfectamente. Sería interesante, antes de cubrir, por ejemplo, déficit de vitamina D, de calcio, de magnesio, la limpieza de matriz extracelular y quitar esos metales, por supuesto. O sea, ella lo que plantea es, bueno, pues la visión que tenemos habitualmente de osteoporosis aportar y tal, aunque sea incluso dentro de una visión de medicina ortomolecular o tal, evidentemente mi manera de trabajar es que primero limpiar y después ya aporto, ¿no? O sea, ya os digo que a veces simultáneamente si tenemos que meter algo de ayuda, pues porque, hombre, puede ser necesario un poco de apoyo, pero en general es que en cuanto limpiamos con energía, con este cheque que tenemos al portador, eh, es que eso es un regalo, porque daros cuenta que es la energía la que va a hacer la limpieza y arrancará procesos por sí mismos. Entonces, no hay gasto. O sea, esto lo increíble es que va a poder hacer el cuerpo procesos sin gastar de lo propio, que le estamos dando la energía. Por eso os digo que es que el concepto y la visión es completamente diferente, ¿no? Y luego, por supuesto, dar calcio, si lo que tengo es plomo, pues es enfarrangar más, ensuciar más la matriz extracelular, porque lo que tengo que hacer es sacar el plomo para que no compita con el calcio. Vale, y luego también plantea si quitar estos metales que pueden interferir en el mecanismo osteoclasto-osteoblasto, por supuesto, ¿no? Es lo que os digo. Además, el cuerpo, si tiene ocupados los lugares
para la formación de hueso nuevo, pues a lo mejor él mismo se autoinhibe de la formación de nuevo hueso, ¿no? De osteogénesis, eso sería como lógico. Y luego plantea que también hay un importante rasgo emocional de desvalorización en los que las sales también pueden influir, por supuesto. Estamos hablando de energía, entonces la energía no va a distinguir si tiene que ir al plano emocional, mental o físico, va a ir donde tenga que ir. Y de hecho tenemos personas que al empezar a tomar Solar Vital tienen, pues no sé, una eliminación por orina tremenda, y a otros que les da por llorar y a otros por soñar. O sea, esto va a limpiar en cualquiera de los planos. Y en últimas, cualquier producto espagírico o alquímico, que en realidad tienen un procedimiento igual, solo que en espagiria la materia prima proviene de las plantas y en la alquimia del mundo mineral, ¿vale? Con los sustratos bases. Pero en últimas, todos los productos alquímicos espagíricos están creados para la transformación de la persona. O sea que antes o después tocarán planos mentales seguro y van a drenar toxinas, que puede ser una tristeza como puede ser el plomo, o puede ser que el plomo albergue una tristeza. O sea, al final hay un paralelismo que todavía yo no lo he podido es que no damos para todo, ¿no? Dar forma, pero también cada mineral, metal, me da información de qué emoción se está guardando. Cada cosa se empaqueta con su elemento más afín. Y, por ejemplo, el mercurio tiene mucho que ver con el miedo a la muerte, ¿no? Vale. O sea que esto es un mundo apasionante y por eso era la idea de generar este espacio, porque ya veis que de lo que yo pueda prever en hablar, pues luego van surgiendo cosas interesantísimas, y sobre todo lo que más interesante me parece a mí es que se puedan resolver todas las dudas que vayan surgiendo para que, bueno, pues podamos comprender esto. Además pienso que este modelo, como os digo, yo de ver actuar a la energía he aprendido mucho de fisiología. Entonces, este modelo, uséis o no las sales de prana, es aplicable a cualquiera de vuestra manera de trabajar, o sea, o el que haga Reiki, o el que... Yo creo que la comprensión de las cosas hace que luego lo que hagamos a nivel terapéutico sea más fino, porque al final el canal de trabajo eres tú, ¿no? Y no es lo mismo, es cierto que la intención, por supuesto que influye, y no es lo mismo dar el terapeuta que dé el prana, porque también lleva esa intencionalidad, eso está clarísimo. Yo he visto casos de niños que no toleraban el prana, que la madre decía es que hace diarrea, no sé qué. Le haces una consulta, se lo das tú y lo tolera. Ocurren muchas más cosas de las que vemos, solo vemos un poquito de la realidad. Pero bueno, yo creo que solo la comprensión de que está lo que veo y todo lo demás ya hace que tenga una disposición a que acontezcan otras cosas y a que se den otras cosas. Hay... por ejemplo, personas que pueden cerrar el campo y no permitir que esas sales actúen a nivel mental. Es que es todo dependiendo de el instrumento más interesante, más valioso que tenemos es nuestra, nuestra manera de pensar, ¿no? Cuanto más libre, más abierta y más va a permitir que acontezca lo que tenga que acontecer. Y a veces curar implica pasar por cosas no muy bonitas, ni muy armónicas, ni muy maravillosas, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, ¿algo más, Javier? ¿O sigo? Tienes ahí unas cuantas más. Si quieres te las voy preguntando porque son cortas, o si estamos ahora en modo pausa, Vale, si quieres las vas leyendo y las vas cogiendo, lo porque miro, más o lo menos miro. son un poco relacionadas con todo. ¿No tendría más sentido en algún caso que siente más necesidad como esto que has explicado, mezclar isotónico con oral? No sé en qué contexto iba eso, pero sí, a ver, cuando las vías las vamos combinando y las vamos alternando y las vamos utilizando un poco en función de la necesidad. Hace mucho más efecto a nivel psicológico, pero porque es un chute, es como más potente el intravenoso o la nebulización, ¿no? Porque estamos entrando con, con el prana directos a cerebro por vía nasal, ¿no? Pero bueno, quiero decir que los caminos en cada persona y en cada momento pues son diferentes, ¿no? Vale, aquí esto ya está contestado. Hablan de, podríamos dar isotónico 3 veces por semana.
inyectar intravenoso para tener un efecto quelante con una vez al mes es suficiente, ¿vale? Darlo 3 veces a la semana es muchísimo, es demasiado. Sí lo he probado en nebulización en los casos graves con, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Con neumonía bilateral, se puede hacer diaria incluso la nebulización, pero intravenoso tanta frecuencia creo que no lo he usado nunca. Sí que lo he tenido que acortar a veces, en vez de una vez al mes, hacerlo a los 15 días o incluso en una semana, pero situaciones concretas. Si queremos buscar una limpieza de metales, con una vez al mes combinado con la vía oral es suficiente, ¿vale? Pero todo esto luego nos vamos metiendo con ello. Nos preguntan una pregunta que es muy buena, que es nebulizada para sensibilidad química. Pues tengo buena experiencia, pero después de barrer un poco la casa con la intravenosa. Porque al final la nebulización parte, o sea, también hay una parte directa en contacto con mucosas y como es una de las partes con dificultad, pues bueno, pues no sé si dará problema. Yo creo, estoy pensando a ver si hay algún caso, pero de entrada es mejor intravenoso. Pero bueno, podéis probar con la nebulización, con personas muy sensibles también, en vez del vial completo yo les mando 1 mililitro, un poquitín, e ir viendo pues según respuesta, ¿vale? Vale. Si alguien tiene alergias a la humedad y a la vez problemas respiratorios, ¿le iría bien las nebulizaciones? Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Además, la alergia a la humedad será probablemente una reacción y una carga por micotoxinas y la nebulización nos va a ayudar a limpiarlo. Lo que pasa es que ahí vais a tener que combinarlo con, pues a lo mejor con terapia microbiológica, con mejorar sistema inmune de mucosas, con un probiótico y un de base más el enterococo. O sea, esto de todas formas lo iremos hablando y aquí nos reunimos en torno al prana, pero luego podemos poner en la mesa lo que haga falta, vamos, que podemos hablar de casos concretos y de lo que queráis. Vale. Por aquí me preguntan qué diferencia hay entre la vía de nebulización y la vía intravenosa en cuanto a resultados. Vale, pues esa es buena pregunta. Hola Javier, veo que es Javier Vaquero. Bien, la intravenosa, cuando yo pongo una ampolla intravenosa, evidentemente no desperdicio ni un poquitito, va directo a sangre, se pone, por cierto, en bolo, pero todo el producto va directo a sangre y va a recorrer todo el cuerpo en 0, ¿no? Cuando estoy nebulizando, parte se va a evaporar por la propia respiración, o sea, la nebulización no voy a llevar los 5 mililitros a sangre, pero tiene otras ventajas muy interesantes, ya que tiene un efecto directo en cerebro y en pulmón y en corazón, o sea, en patología cardíaca y pulmonar. La verdad que con la nebulización tengo unos casos preciosos de EPOC. Tuve uno este año, en febrero, un EPOC ya severo, que cogió el COVID y estuvo ingresado, os imagináis cómo vino con el carro, y con las nebulizaciones está completamente bien, ya no necesita ni oxígeno. Y fijaros que partíamos no solo del COVID, sino que venía de un EPOC severo, ¿no? Y tengo casos de personas mayores con EPOC espectaculares, en asma también. O sea, las nebulizaciones la verdad que son muy agradecidas. A efectos de limpieza de metales pesados, que es lo que pregunta Javier, para equiparar una inyección intravenosa tengo que hacer 3 o 4 nebulizaciones. Por eso se hacen una a la semana, más o menos, o una cada 10 días, para hacer el efecto quelante. O sea, el efecto quelante potente intracelular o incluso intranuclear, o sacar metales pesados en depósito de neuronas, lo vamos a lograr con un chute grande de energía, y eso lo hacemos al inyectar, porque ahí se multiplica la cantidad de prana pues por no sé cuánto, la verdad, pero es nada que ver, ¿no? Entonces, si quiero hacer limpieza de metales pesados, sería combinado siempre con la vía oral, porque yo voy a sacar basura, limpiar basura, sacar basura, limpiar. O sea, cuando voy a meterme intracelularmente, otra vez voy a manchar la matriz extracelular y sigo barriendo, no tiene problema, ¿no? Entonces, el ritmo que equivale con ambos métodos para limpiar metales pesados sería una intravenosa al mes y la vía oral entre medias, o una nebulización semanal o como mucho cada 10 días y la vía oral entre medias.
Cuando metemos intravenosa, 3 días hay que dejar descansar, o sea, no tienen que tomar vía oral, porque hay mucho prana en el cuerpo, hay que dejarlo que actúe. Esos 3 días son de máxima limpieza, pero lo interesante de trabajar con energía es que la energía impulsa esa limpieza y el cuerpo luego la continúa. Entonces, hemos analizado orina de personas que habíamos hecho, pues no sé, 6 meses de intravenosa, descansar 6 meses, coges orina y sigue eliminando. Eso es lo interesante de trabajar con energía, que hemos impulsado y hemos iniciado un proceso que después el cuerpo resuelve por sí mismo. Eso es para mí una de las cosas más bonitas y más interesantes. Vale. El agua de mar de Quinton me preguntan, a mí me encanta, como remineralizante, como reequilibrante. Ahora con el tema de las mascarillas y los grandes problemas que dan a nivel de pulmón, de suciedad, de alteración de la microbiota pulmonar, pues hay muchísima gente que está haciendo una nebulización a la semana cuando tienen que tragar con mucha mascarilla, se lo recomiendo, porque si no van a acabar teniendo lo que verdaderamente mata, que son las neumonías bacterianas. Entonces, depende de la persona, de las horas que tenga que estar con mascarilla, el tipo de mascarilla, evidentemente, pues puedes hacer a la semana una nebulización de Solar Vital Isotonic y otra con Quinton Isotónico. El Quinton Isotonic, como también viene en un formato estéril y fantástico, se puede tanto inyectar como se puede respirar. Y entonces las alterno, ¿no? Es como, bueno, pues con la una o con la otra ir limpiando. Cuando hay problema con la humedad, como preguntaba antes Ariana, me decanto por hacerlas exclusivamente de Solar Vital Isotonic. Lo del agua de mar me lo reservo para cuando hayamos resuelto un poco esa alergia, ¿no? Vale. Preguntan por Quinton nebulizado bebido, pues ya os digo, depende de lo que queráis hacer. Si quiero limpiar pulmón concretamente, pues lo nebulizan. Si quiero remineralizar, lo puedo meter por cualquiera de las vías, pero la vía oral va muy bien y además yo creo que tiene un efecto beneficioso también sobre las microbiotas, sobre microbiota intestinal y microbiotas en general. Entonces la vía oral me parece bien. Y a ver si hay algo más por aquí. Sí.